Ya. Bien, buenos días a todos. Sé que faltan pocos días para su entrega de práctica, también para su examen. Y pues ahí hay que prepararlos para que vayan analizando estos ejercicios, más que todo para su examen. Sí, porque pueden equivocarse un poco en su práctica, no va a pasar nada, pero tienen que ya entender bien el concepto del emparrillado antes de entrar a resolver el examen. Este es un ejercicio de examen, ¿ya? Es un vigas en plano XY y carga solamente en Z. Les había comentado pues que estos son vigas que son, a ver, voy a tener que ir a matricial, que se ven así, ¿verdad? Todo lo celeste prácticamente son estos, son vigas planteadas en planta que van a recibir cargas de todo lado. Van a recibir cargas de la losa, dependiendo si esta losa es en dos direcciones, entonces va a recibir tanto la carga en el sentido como en el sentido. Entonces la viga de aquí y la viga de aquí, que es lo generalmente se hace, digamos, ¿no? Pero cuando es generalmente más rectangular el edificio, se opta también por vigas en una dirección. ¿Qué tal, digamos, que yo quiero hacerlo todo esto? Digamos que esto es la sala. Yo no quiero tener una viga aquí. Entonces yo puedo plantear todo esto como vigas en una dirección. ¿Ya? Y que me va a quedar pues que la carga lo va a recibir toda esta viga que está aquí, toda la viga que está aquí. Aquí no va a recibir mucho y aquí tampoco. A eso se refiere una o dos direcciones. Bueno, pero esta flexión, ya esta flexión que está produciendo tal vez esta viga, vamos a llamarla uno y 2, ¿ya? Esta viga acá, que es la viga 2, se había comentado pues que el momento en realidad se va a ver así, no se ve, nota bien esto, se va a ver así y así, y aquí se va a ver así y así. Estos, de esta forma se ven los momentos en planta, ¿ok? Con dos flechas. Si ustedes lo ven en ejes globales, digamos X y Y, este mismo pórtico se va a ver así. Que digamos que estamos trabajando de aquí a acá. Voy a poner un nombre y le quiero llamar a este A, digamos. Y este B. ¿Vale? Este en el eje 2, 2A y 2B. Entonces, digamos que esta es la vía 2A, 2B, que lo voy a plantear, por así decirlo, simplemente, pues, digamos. Y este sería para mí A, y este para mí sería B. ¿Vale? La flexión causada por toda esta carga se ve así, y ustedes ya lo han visto. Que esto va a producir. Claro, esto de acá sería como reacciones internas, ¿no? A ver, vamos a poner como empotrado. Claro, porque todos son uniones empotradas. ¿Ven? Cuando hablamos de hormigón armado, siempre hablamos de uniones empotradas. Entonces, se va a ver así más o menos la deformación. Ya. Ustedes ya saben esto de primer parcial. Entonces, ¿cómo se plantea estos momentos? Aquí, aquí. Esa era la cosa que tienen que entender en emparrillados. Que si yo estoy viéndolo así la viga es porque quiero que se imaginen que ustedes están parados aquí y están viendo en esa perspectiva, ¿no? Están viendo aquí el A y aquí el B. Entonces ustedes están parados así y lo están viendo de frente, ¿no? Y los momentos se ven así de frente. Ahora, este momento, ¿yo cómo sé que es esta dirección en planta, este momento que acabo de dibujar acá? Por la reacción, digamos, de las cargas en este elemento. Es porque tienen que hacer aquí la regla de la mano derecha. ¿Ven? Se va a ver así y se va a ver así. No es por casualidad.
¿Ya? Entonces quiero que se imaginen este momento puesto aquí. ¿Ya? Este momento en A que se ve de esa forma. Y si ustedes, digamos, se paran aquí y ven así de frente, van a ver así la viga. Vemos aquí de frente, estamos viendo como una línea nomás, ¿no ven? Y el momento, ¿cómo está? Está viniendo como que algo así. O sea, está viniendo más o menos así, ¿no ven? Si lo paramos aquí de frente. Y cómo yo sé que es esta dirección. Entonces, yo quiero que se imaginen que agarran, digamos, de su mano y pónganlo como si estuvieran agarrando aquí un palito que se está por caer y con sus dedos agarren la parte de abajo, ¿no? Con sus dedos. Y, o sea, aquí su mano, digamos, aquí sus dedos, y aquí su mano, su pulgar. Ay, qué mal dibujante. Digamos, aquí está su pulgar, sus 5 dedos. ¿Ya? Ay, no sé qué parece esto. Voy a mejor dibujar una mejor mano ya. Meñique, ya está. Parece hinchado eso. Ya. Digamos que tienes tu pulgar hasta, ¿no? ¿Ve? En este sentido. Mano derecha. Estás abriendo como recibiendo esto con tu mano derecha. ¿Por qué? Porque sabes que al doblar tus dedos, ¿sí? En este sentido estás recibiendo, o sea, estás doblando tus dedos en la misma dirección de acá. Quiero que se imaginen que están agarrando esta tabla con su mano derecha. ¿Ya? Entonces tienen que hacer como si estuvieran recibiendo algo, ¿no ven? Aquí está su pulgar, esos dedos abiertos. Y fíjense que tienen que rotar sus dedos en la misma dirección que este momento aquí. Y esa dirección es la que va a ir su momento. O sea, su dibujo. Lo mismo acá. Tienen que rotar este momento en esta dirección. Ustedes van a hacer en este lado. Fíjense que sus dedos van a doblar de esta forma. Sus dedos, sus 4 dedos. Su pulgar va a ir en esa dirección. Entonces, de esa forma yo me ubico cómo tengo que plantear estos momentos que están en verde. ¿Cuál es la dirección en planta? ¿Ya? Entonces, bien, pero bien importante para su primer ejercicio. El primer ejercicio de su práctica es el más difícil de todos los 6. Por eso es que esta partecita tienen que entenderlo bien, ya nomás, porque ahorita en el ejercicio que tenemos, en el ejercicio que les da generalmente de práctica, todos son paralelos al eje X y al eje Y. ¿Está bien? Cuando tengamos una viga en el sentido que no sea paralelo, ahí vamos a tener problemas. Pero mientras tanto, se entiende, por si acaso, se entiende eso, esa dirección. O sea, mano derecha, como les decía, vamos a poner aquí otra vez. Digamos de A a B, el momento que va así, solo hacen una regla de la mano derecha, ponen ahí su mano y en la dirección que está rotando el momento, su pulgar está indicando en qué sentido es el momento en planta. Lo mismo acá. Entonces, una vez que tengo eso, yo ya sé que este momento ¿ya? Está produciendo ya. Este momento está produciendo torsión a este elemento, ¿no ve? Al elemento que está en este sentido, que era paralelo al eje X. Pero está produciendo flexión al que está paralelo al eje Y, que este es la vía que hemos analizado. Fíjense que hay un momento por flexión y acá ese momento por flexión está produciendo torsión al que está paralelo al eje X. ¿Ya? No se olviden. El que está produciendo flexión en el otro eje perpendicular a esta viga va a producir torsión y ambos son momentos. ¿Está bien? Y la dirección acabo de explicarlo. Entonces, eso hay que considerarlo bien. ¿Está bien? Entonces, como estamos viendo aquí, una unión de, no es un pórtico, sino es una unión de vigas. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero reconocer sus grados de libertad y definir sus ejes locales al final, digamos. Ya tenemos que ver cómo se están desplazando. Si solamente hay flexión y torsión en XY, ¿no ve? Los momentos van a producir esa deformación. Y la única deformación que está pasando en el eje Z, como es en este caso, van a ser por cortantes. Entonces todas las cargas siempre tienen que ser paralelos al eje Z. Por eso es que tienen esta inclinación. ¿Ya?
Entonces, eso sí es bien importante recordar que no deben pensar que esto es un pórtico. Para nada, no es un pórtico, es una parrillada. Solamente que está con perspectiva. Después habría que trabajar con este mismo, o sea, el mismo proceso que hemos hecho en todos los demás ejercicios. Es trabajar el mismo ejercicio, pero con em, solamente con los elementos, sin cargas, ¿no? Y empezar a numerar. Y en numeración acá, esto de la cartela, es lo mismo que eso ya lo expliqué en el curso, pero les tengo que explicar a todos ustedes. Somos ya 21. Que lo mismo que tenemos en el edificio nuevo, ustedes ya que han ido a dar examen, ¿no ve? Y también antes de la pandemia, ¿no ve? Que en el 691 A, B, creo que A, B, C, D, E y F son las aulas donde al frente, donde está el docente, tenemos aquí un elemento estructural bien interesante. Se ve más o menos así. ¿Ve? Este elemento acá se le llama cartela. ¿Ya? Y tiene pues un propósito. Tiene un propósito. Lo que pasa es que estas columnas están muy separadas, son arriba de 8 metros. ¿Ya? Entonces la cortante que va a recibir esto es muy grande porque en realidad el momento lo que hace, como esto es continuo, son vigas continuas, el momento se va a ver, voy a poner aquí la viga continua también. El momento se ve más o menos así, ¿no ve? Entonces, para esto pues tenemos los aceros negativos, ceros positivos y ceros negativos, ¿no ve? Y obviamente aparte de eso, los aceros constructibles que van de principio a fin. Ya, más o menos así se ve esa viga de la universidad. Ahora, tema de los cortantes, ¿no? Se va a ver, sí, y así. Ajá. Claro, esto tiende a bajar otra vez y así. ¿Ya? Con cachitos está mal. Esto es hasta el apoyo. Y ya. Creo que va a ser así más o menos. A ver. De los cortantes, como que no hay mucha reducción de las estructuras hiperestáticas. Porque, o sea, las hiperestáticas se benefician con los momentos negativos para que aquí el refuerzo positivo no sea tan grande. Si esto es un simplemente apoyado, generalmente solo tenemos momentos positivos. Si es un hiperestático, esta misma carga, digamos, que tú puedas poner aquí, esto va a hacer que tengas un momento negativo. O sea, esta misma curva, solamente que se va a subir un poquito. ¿No ves? Esta misma curva, exactamente aquí. Pero se suben un poquito, pero eso hace que tengas momentos negativos y un momento positivo mucho más pequeño. ¿No ves? Es la ventaja de estructuras hiperestáticas. Ahora, el tema de cortantes sigue siendo igual. Hiper o no varía nada en este aspecto. Porque la reacción aquí sigue siendo Q por L sobre 2. Lo mismo acá. Q por L sobre 2. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo para las reacciones. Por ende, si tiene las mismas reacciones, las cortantes van a ser las mismas. ¿Ya? En este aspecto es donde se tiene que dar un refuerzo extra a lo que es la viga. Entonces, fíjense la cortante, que es esta la verde, va a llegar a un punto, ¿ya? Donde ya no necesite más refuerzo, porque en realidad aquí está el máximo refuerzo. Aquí no se necesita porque obviamente es parte de la columna. De aquí llega un punto donde justamente termina la cartela, donde ya no necesita más refuerzo, por eso que se va disminuyendo esto.
¿ya? Y justamente la parte... Un segundito. Ya, justamente la parte de... ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy aquí? La parte del medio puede aguantar tranquilamente la cortante que está aquí y la que está aquí, pero no soporta... Un segundito. Silencio es esto. Entonces no soporta la, la cortante. Entonces, para que soporte la cortante, sí o sí se necesita hacer una cartela, ¿ya? Aquí, que lo puedo hacer de otro color, tal vez ya lo he saturado mucho. Todo esto es lo que va a soportar esta cortante aquí, ¿ya? Entonces igual lo mismo acá. La cortante, que era todo esto, el diagrama de cortante lo está soportando esta viga de aquí. Y fíjense que aquí es más grande, justamente para la cortante más grande aquí. Entonces, todo tiene relación, les digo, en el armado, en el diseño, todo tiene un porqué. Todo. ¿Está bien? Entonces, lo que se está planteando en estas estructuras es tener una cartela, pero solamente en un lado. En realidad debería tener otro aquí, porque obviamente la cortante aquí debería ser casi lo mismo acá. Pero para un... ¿Cómo les explico esto? Para que no hagan mucho, solo se les pide uno. ¿Ya? Pero el propósito es eso, para reducir cortante. Ahora, otra cosa importante que en los programas sí se pueden sacar hoy en día, se pueden hacer estructuras que no son homogéneas ni son la palabra que estoy buscando. ¿Simétricas? No. A ver, aquí tengo un ejemplo. Bueno, mientras abre. O sea, se me fue la palabra. Ya que vaya, digamos, de un elemento algo así. Pues un elemento así. Variables. Tiene su nombre esto. Tiene su nombre, tiene su nombre. No te voy a acordar. Pero digamos, tienes aquí un H1 y aquí un H2, ¿no? Y esto se da en algunas estructuras. Muchas veces. Más que todo, si tú vas a hacer puentes, ¿no? Como es el caso que les voy a mostrar ahorita. Y prismáticos es la palabra. Estos elementos son prismáticos, donde la sección acá, la inercia, o sea, la inercia, el modo de elasticidad, estas propiedades son muy diferentes aquí. Ya son muy, muy diferentes aquí con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, este cambio de aquí a aquí se hace una ecuación diferencial de segundo grado si van a aumentar el momento, porque cuando ustedes analizan el momento, ya, a ver, mientras abre esto, les voy a mostrar esto. Am, ¿Qué les quería mostrar? En la viga, pero sí, ya, esperemos esto que abra rápido. Mm, 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 ya, ya, fíjense. Hoy en día ya los programas trabajan con elementos prismáticos, ¿ya? Ah, ya lo que quería mostrarles era esa variación, ahora que me estoy acordando ya. Pero eso es con elementos finitos. Sí, 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 sí. Un cachito, cachito, cachito. Vamos a hacer esto. Ujú. Esto es esta ecuación. Ahorita voy a ir a esa ecuación.
Fíjense que estos son elementos finitos que tienen puntos y líneas, ¿no ven? Entonces de una torre y de un puente. Entonces yo lo quiero ver extruido, más o menos se ve así. Fíjense que aquí en la sección grande, creo que se puede apreciar esto mejor si tenemos una vista YZ. Pero en 3D, no, vamos a irnos adelante. Ahí está, fíjense. Entonces, de aquí a aquí no varía. Esto es bien grande, es casi de 3.5 metros. Y aquí de 3.5 metros va disminuyendo la sección hasta llegar aquí al tope, que es casi 1.5. Aquí es 3.5. Entonces, esto va a ir variando. Quiere decir, varía linealmente la inercia y el área. ¿Ok? Entonces, aparte de que tenemos una acción diferencial de donde varía la carga, el desplazamiento, el momento, cortante, todo. Aparte de eso, se está haciendo variar también la inercia. Entonces, eso ya se vuelve más complicado. Entonces, una ecuación diferencial, aparte tenemos una diferencial de inercia. Entonces, esto sí hay un tema específico, si lo van a hacer un análisis manual, hay temas específicos para poder incluir elementos prismáticos a esta misma ecuación. Pero es muy complicado. Les digo, es complicado recordar, calcular. ¿Está bien? Lo que hacen los elementos finitos es básicamente una discretización. Porque aquí lo que yo le echo al programa, ¿sí?, es trabajarlo de una sección inicial que empieza con una torre inferior, después una torre superior, en un cambio de 45 metros, que era este cambio de acá, y una sección variable de una forma lineal. Entonces, lo que va a hacer el programa, ¿ya? Y es lo que aquí le voy a mostrar más o menos. Si yo quiero sacar las deformaciones, miren, aquí no me está mostrando la discretización porque lo hace de una manera muy especial ese programa. Pero la discretización generalmente lo ven de esa forma. Lo va haciendo elementos más y más y más pequeños. Esto lo hace de una forma numérica. O sea, la discretización de elementos prismáticos, los programas de elementos finitos, lo trabajan como un solo elemento, pero de una forma numérica integran la inercia, el área, el J, todas las propiedades mecánicas que imaginan. Lo va discretizando esto de tal forma que tengamos soluciones donde nos interesa. ¿Está bien? Entonces digamos que quiero sacar diagrama de momentos, lo mismo, o diagrama de axiales. Sería más conveniente esto. Fíjense, o sea, esa es la parte axial que va a recibir este elemento finito, que aquí arriba no está variando casi nada, una línea y un punto. Entonces tiene formas de analizar los programas, las discretizaciones de elementos, ¿no? Ahora, ¿por qué les estoy comentando todo esto? Porque esa es una técnica mucho ya más avanzada de discretizar elementos para hacer modelaciones mucho más precisas. Previamente a esto, hay una técnica un poco más, no es rudimentaria, pero es un poco más intuitiva, ¿ya? La otra técnica sería trabajar como si vas a tener una sección variable, ¿sí? Sería dividirlo también en elementos finitos y después trabajar esto de una manera que sea un elemento entero aquí, otro elemento hasta que llegue el cambio, hasta que llegue el cambio. Ay, no, a ver, no se dibuja lo más recto. Así, ¿no? El cambio, el cambio. Fíjense que esto se ve de esta forma. Entonces se ve el programa lo que está haciendo, o lo que también puede hacer, les digo, porque el SAP o el ETAP, el Bridge no es el único programa de elementos finitos, pero se hace esto también, por si acaso.
se discretiza en elementos más pequeños, pero que se ven así. O sea, me estoy aproximando a algo a la realidad, algo. Y mientras más pequeños corte estos elementos, vemos que este elemento lo hago así, más chiquito. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una aproximación mucho mejor. ¿No ve? En vez de ya una escalera grande, tengo una escalera mucho más precisa que ya se parece a esta línea. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la parte de discretización de las computadoras. Pero esto involucra mucho procedimiento porque en realidad esto lo vas dividiendo en elementos. Mientras más elementos tengas, te he dicho que la matriz de rigidez va a ser más y más y más y más grande. Entonces, mientras más puntos tenga, la matriz va a crecer. En este, digamos que en este tenemos 3 por grados de libertad. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21. Pero solamente para este lado. Digamos que quise hacer lo mismo para estos 5 lados. 5, 35. 35 por 3, 105 por 105. Digamos que yo quisiera dividir esto hasta el final así. Voy a tener una matriz de 105 por 105. Si yo lo dividir todo esto en 5 partes. Por punto, si tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. 7 por 3, 21. Fíjense, al dividirlo en elementos más pequeños, mi matriz de rigidez va a ser más pequeña. Entonces, ya se imaginarán los cálculos inmensos que hay en ese tipo de, de programas. Y con incluso con este ejemplo, les he mostrado, fíjense cómo lo discretiza. Elementos más y más y más pequeños. Porque aquí lo he discretizado así, porque tiene una losa en 2 direcciones y esa losa de direcciones se ha discretizado. Y esa discretización, voy a abrir otro. Y esa discretización de esta losa dentro de lo que es el elemento, justamente en ese rango lo divide entre 6 pedazos iguales. 4, 5, 6. Bueno, desde aquí la razón por la que lo he hecho tan pequeñito, esta discretización de las vigas, es por la losa. Así para que los puntos de acá trabajen mucho más precisos en lo que es la deformación, lo que es el momento, etcétera. Para que haya una mejor transición de carga de la losa a transición de la carga de la viga. Entonces, eso es lo que hacen las computadoras, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es lo que están haciendo en su práctica. Entonces, lo que se va a hacer es discretizar este elemento que en realidad debería verse así. ¿No? Ahí está, ahí empieza y termina la cartela. Digamos, en lo mínimo sería lo máximo. O sea, les digo eso ya como examen y como práctica. Lo mínimo para hacer es 0,5, ¿ya? O sea, el tamaño más grande que podrían hacer para discretizar esta losa va a ser de 0,5 metros. Lo cual para los programas sería muy grande porque vamos a darnos cuenta después en un dibujo cómo se ve esta discretización. Pueden hacerlo más chiquitos. En este ejemplo creo que vamos a trabajar con 0,30. Entonces, digamos que esta cartela mide 80 centímetros. Si yo tengo que dividirlo entre 0,5 y 0,3, digamos, yo lo divido entre 0,4, ¿no ve? Entonces, esto se va a ver más o menos así y así. ¿No? Si yo lo divido entre 3, ¿no? Esto se va a ver, digamos, así y así. ¿Verdad? Entonces, de esa forma, ustedes tienen que ver cuál es el nivel de discretización que tienen que aplicar a su cartela. No sé si esté ahí una pregunta. ¿Está claro? Ya. Entonces, eso se los voy a dejar a su criterio.
pero generalmente lo mínimo era 0,5 y 0,3. Entonces, en el otro ejemplo que estamos haciendo acá, esto influye muchísimo, muchísimo en el cómputo de la computadora. Bien, si tienen una buena computadora no hay problema, pero si tienen una computadora relativamente baja, entonces aquí va a tardar más y más. Eso, y les voy a mostrar así rapidito. Miren acá. Esto en 3D. Tenía aquí este análisis de dónde va a estar los carriles. Esto. Ah, no. Ya está mostrando la discretización acá. Miren. Esto es relativamente alto. Es casi a 0,5, casi un metro. ¿Está bien? Está separada donde van a ir solamente los autos. Entonces, fíjense que ya. Aquí yo he dicho que vaya esta discretización cada 2 metros. Que la separación de péndola a péndola es de 14 metros aquí. Si esto es 2 2 2 2 2 2 2 tenemos 14 metros, ¿no? Y yo quiero trabajar tal vez con algo más grande, ¿no? Digamos que quiero poner cada 10 metros. Entonces la discretización que me va a hacer es diferente, es muy diferente. Y ya lo está creando aquí la estructura. Fíjense, la discretización lo hace más rápido inclusive, ¿no? Pero la macana es que no coinciden con estos elementos finitos. Es por eso que se ha discretizado a ese nivel. Yo podría ser mucho más preciso y decirle que quiero a un metro, pero esto me va a requerir muchos más datos. Ya miren, está tardando mucho más. 620, es un puente de 620 metros. Se lo va a discretizar en 620 partes. Y imagínense la matriz de rigidez de solamente esta parte del apoyo de puentes. Y ya ha tardado harto por sí, ¿no? Entonces, solamente está discretizando, ni siquiera está calculando. No está calculando, solamente lo ha discretizado. Aquí está cada metro, ¿no? Pero si hacemos correr el programa, a partir de esa discretización, el programa va a tardar y aparte va a consumir más memoria. La diferencia es abismal, les voy a decir. Porque yo corriendo así con 2 metros, el- lo que pesa y lo que tarda son como 3 a 4 minutos. Me pesa el archivo como 400 megabytes. Si yo lo hago con un metro, me pesa 7 gigabytes el cargado y tarda como 40 minutos. Imagínense, de ir a 2 metros a un metro, la escritización es abismal. Este es de un metro y el otro era de 2 metros, tarda de 5 a 6 minutos. Y aparte que el archivo pesa como 400 megabytes. Entonces esto sería para 2 metros. ¿Está bien? Por eso es bien importante tener ese criterio que les he dicho desde el principio, que hemos empezado los cursos, que hemos hecho todo, ¿no? El principio de exactitud y precisión. A mí no me interesa ser muy exacto. Me interesa ser muy preciso, lo más preciso posible, pero con el criterio de uso de recursos, en este caso de recursos de la computadora. Les diré sin ganas de creerme que tengo mejor computadora que ustedes, pero estoy seguro que yo tengo una computadora, por lo menos el 90% de ustedes, mejor que sus laptops, porque es una compu de escritorio y tiene 8 núcleos, que es lo que tiene casi todas La mejor laptop ahorita del mercado tiene, claro, cablito 8 núcleos, pero eso cuesta $2.500, ¿no? Entonces, esta es una computadora que
si me da estos tiempos, quiero que se imaginen eso. Imagínense con una computadora mucho menos. ¿No ve? Eso quiero que analicen. Entonces, eso de entender las computadoras, las capacidades, digamos. Fíjense que tenemos 8 núcleos con 3.8 GHz de velocidad, tanto de RAM. Esto te va a definir básicamente qué tan rápido está haciendo esto, ¿no? Mientras más procesadores tengas, ahorita el que está accesible a nosotros, todo, incluso un poco accesible es el Ryzen 9, ¿no ve? El 5850. Este tiene 12 núcleos. El Core i el 12, bueno, el Core i 11 y 12, no, pero la generación 11 y 12 ya están trabajando con 8 a 12 núcleos, pero escritorio. En laptops a lo mucho llegan 8 núcleos. Entonces, si van a hacer estos cálculos, generalmente se trabaja mejor con escritorios porque tiene más núcleos. Entonces, algo que les estoy contando aparte de la materia, ¿no? Para que ustedes tengan ese entendimiento en sus proyectos y todo. Ahora, me he desviado un poquito de lo que es esto, pero creo que es importante que ustedes entiendan por qué se discretiza, cuál es el procedimiento y por qué tenemos que hacer de esta forma. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es como ejemplificar todo lo que les he dicho. Ustedes tienen que optimizar su tiempo, porque mientras más elementos tengan aquí cortados, su cálculo va a ser más y más tedioso. En cambio, si cortan lo suficiente, que digamos 0,5, solo van a tener 2 puntos, y ya, es lo único que necesitan para seguir haciendo su examen, etcétera. Entonces, ¿se entiende esa parte? No sé si les ha quedado claro. Si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Ha quedado claro? Ya. Entonces, una vez que tiene ya el ejercicio, el emparrillado, todo, y han planteado la discretización en base a sus datos aquí, ¿está bien? Porque esto en el examen, en la práctica ustedes tendrían que predimensionar todas las vigas, o sea, este lado, este lado, este lado, este lado, todos estos van a ser iguales, ¿no? Pueden trabajar con el de sobre 12. Uy, para lo que es el H, ¿vale? Qué feo está escribiendo, che. Déjame un ratito. Entonces aquí van a tener para el elemento tanto va a ser igual a este. El elemento tanto va a ser igual a este porque tiene la misma longitud. Lo mismo para lo que está en la otra dirección. Para este de acá solamente hay uno. Para este de acá y este de acá solamente hay uno. Y este de acá lo mismo, ¿ya? Aquí podrían tener uno, 2, 3, 4, 5. 5 prevenciones en su práctica. Lo cual creo que hay más. Creo que hay más. Y en su examen generalmente es de esta forma, ¿está bien? No les va a dar muchos tramos porque si no es más complicado. Entonces, tienen las cargas, tienen la discretización y todo, o sea, perdón, tienen los elementos para plantearlos, pero en el examen generalmente les da un J y un H, un J y un I, que son las propiedades mecánicas que se necesitan, digamos, ¿no? Para hacer la matriz de rigidez. Entonces, la inercia polar y la inercia, esto ya digamos que te dan de dato, pero sí o sí necesitamos tener un H y un B para después calcular cómo va a ser el cálculo en la cartela. Porque si no hubiera cartela, esto se acaba rapidísimo. No tendríamos que dar ni un paso de la cartela y directamente dar las coordenadas, los elementos y ahí acabó la parte de acá, digamos, ¿no? Del archivo MATLAB. Haríamos, si no hubiera cartela, directamente meteríamos los nodos y los elementos. Listo. No hay paso atrás. Porque tenemos el modelo de elasticidad de que los nodos restringidos también podríamos hacer al tiro. Porque ya sabemos cuál es el empotrado, la dirección y todo. Lo único que tal vez nos tardemos un poquito son los nodos cargados.
O sea, hay que ver qué nodos están cargados en qué dirección. Y eso sería todo el ejercicio. Pero la cartela te complica. Y eso es lo que les va a tomar por lo menos una media horita, 40 minutos, casi la mitad de su examen, que les toma tiempo de analizar la cartela, sacar datos. ¿Y para qué? Para estos datitos. Solamente imagínense, para esto, porque van a variar. ¿Ya? Como les he dicho, va a ser la cartela, la viga va a ser así, la cartela tal vez sea así. Entonces, como digamos, en este ejemplo yo estoy dividiéndolo en tres pedazos. Entonces, yo voy a tener aquí tres elementos. Elemento uno, elemento 2, elemento 3, elemento 4, dentro de una misma viga. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense que estos tres de acá correspondería a este a este y este a este. Entonces, ahí ya están viendo que se está dividiendo, tal cual. Este 4 que va a ser lo mismo para todos, fíjense, pero es parte de la viga cartela. Entonces, eso es importante de notar desde ahora, ¿ok? Que todo este proceso que vamos a ver de la cartela tiene que estar implementada en la parte de los elementos. ¿Cómo se hace la cartela? ¿No? Les va a dar datos como este que tienen en su práctica. Ya, aquí está, como este. En su cartela, lo que no van a cambiar de datos es este dato de aquí, el 4. O sea, ustedes tienen, digamos, el nombre, lo reemplazan aquí y eso lo dividen entre 4. Y les va a salir una proporción de i. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Eso es el ejercicio acá. O sea, cuánto vale esta inercia en este lado. ¿Está bien? Entonces, todos los que están abajo, estos valores es para toditos lo mismo. ¿Está bien? Lo que varía son las cargas, que va a estar en función del nombre, 600 al nombre, 600 al nombre. ¿Ya? Todo lo demás es lo mismo para el resto. Entonces, más o menos se ve así la práctica. No sé si hay una pregunta de esto. Bien, entonces, bien, necesito dos. Voy a cerrar un momento. Ya. Y ya, entonces vamos a hacer la cartela. Una vez que han discretizado esto en tres partes, justamente porque esto mide 1,33, digamos, y esto mide 4,5 de inercia, porque esto va a ser una proporción, digamos, ¿no? En el caso, en el caso de ustedes, en el caso del Inge, era 2i, ¿ya? Digamos aquí, no sé, voy a poner ese mismo valor, ¿ya? 2i. Y acá, digamos que la cartela, que en este caso es recto, que es más fácil, pero en este caso va a ser parabólico. En el examen generalmente te mete parabólico, que es un poco más, un poquito nomás, ¿no? Es igual fácil. Vamos a plantear aquí la misma distancia, digamos. Esto es L octavos, que esto, digamos, mide 1 metro. ¿Ya? Más o menos así está en su práctica. Pero la diferencia es parabólica. Ahorita vamos a explicar la diferencia. Y como mide 1 metro, y aquí le sugiero eso que su práctica, si mide menos de 1 metro, dividen entre 2 y ya, ahí acaba. Esto va a ser 0,5 y esto va a ser 0,5. Listo. Pero como la planilla, esto está para 3, entonces yo lo divido entre 3. Entonces tenemos 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces esta va a ser la discretización. Entonces en cada discretización tienes que crear como un nodo. Es un nodo nuevo. Ahora, como tienes un nodo nuevo, tienes que empezar a enumerar todo desde 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya tenemos número de nodos. Y a continuación los números de elementos que van a estar en función de los nodos, ¿no? El elemento 1 es entre el 1 y el 3, elemento 2 entre el 2 y el 3, elemento 3, que es parte de la cartela, entre el 3 y el 4, así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al final, que es 13 del 11
al 13. ¿No? Perdón, a ver un cachito. Sí, 13. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, de esa forma tienen que planteárselo los, los nodos y los elementos sin cargas y la discretización ya planteada. Después, cuando terminen de hacer eso, como ya tienen datos aquí del examen, lo que tienen que hacer es buscar un H y un B. Y eso se define después. ¿Por qué? Porque aquí, si no tienes H y B, es difícil, difícil, difícil que puedas calcular después todo lo que es la cartela. ¿Ya? Por eso tienen que plantearse un H y B. Generalmente en el examen le dice, ustedes invéntense, dicen, ¿no? Le dije muchas veces. Pero yo prefiero trabajar con un H y un B que estén más o menos acordes a lo que da el ING y J. Entonces ustedes pueden ir iterando más o menos su H y su B para que te dé este inercia y este J. Digamos aquí, yo no sé cuánto es esto. Voy a poner 0, 1 y 0, digamos, ¿no? Yo no sé cuánto es el H y el B para llegar aquí. Intento con un 0,5 por 0,25. ¿No? Aquí me fijo que la inercia es esto y el J es esto. No. Entonces tengo que aumentar más mi inercia. Le voy a meter 0,6 por 0,30, digamos. Y aquí como que ya más o menos se parecen, ¿no? 0,005, 0,06, 0,037, 0,04. Pero se está acercando más a J. Mientras más grande es esto, se va a acercar más, les cuento. Si le meten 0,65, ya es muy grande. 0,64, también grande. 61, 62. Sí, me gusta este. 0,63 ya va a ser muy grande. Sí, ¿no? Algo así, les digo. No tienen que ser muy exactos tampoco. Yo directamente podría trabajar con ceros. Como le dije, el Inge les da esa libertad de trabajar con HB. ¿Y por qué les digo esto? Para que sus datos no sean muy diferentes acá. Porque va a haber aquí una diferencia entre inercia y J si es que no lo hacen bien esto. Si ustedes inventan 25 por 50, les va a salir medio raro las inercias y el J para armar su archivo MATLAB. Por eso les digo que traten de que sea algo parecido, ¿ya? Y ya les he explicado esto en el curso igual, que necesitamos una tablita que calcule la inercia y la inercia polar del, de este archivo, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, y deberían ya programarse esto en su calculadora, se puede, para calcular inercia y J, se puede rápido hacer esto. Medio de estas fórmulas, este es el beta, este es el J, el módulo cortante elástico, el módulo de Poisson, y así, ¿está bien? Entonces con esta formulita pueden calcular el beta porque el J depende del beta por H por B al cubo. Es una fórmula aproximada para rectangulares, ¿no? Y la inercia es fácil porque es H, bueno, B por H al cubo sobre 12, ¿no? Eso es bien sencillo, la inercia. Entonces una vez que tienen eso, ya tienen un HB, digamos que yo voy a meterle 0,6 y 0,30 para que sea fácil. Voy aquí a esta planilla y me voy a ir aquí en 0,603. Me estaba calculando la inercia y el J. En su examen no es necesario que hagan esto por si acaso, porque ya tienen el dato. Solamente es demostrativo que otra vez está calculando la inercia y la J. ¿Ya? Y entonces los datos de la inercia son parecidos a los datos. Y digamos, se concluye eso. La cartera parabólica, entonces aquí yo voy a poner el dato que era 2, el dato que era 1, ¿no ve? Sigue siendo el HB. Y me digo acá, pucha, ya sé casi ahora. Este H' y el H de la viga normal. Porque fíjense que estamos haciendo el dato de la viga normal, en teoría. O sea, el H normal. Este es el H que podrían predimensionar en su práctica como L sobre 12. Que digamos le salió 0,5. Digamos. O 0,6 en este caso, ¿no? Claro, en este caso le salió 0,6. Digamos.
Este 0,6, ¿cuánto mide este h' para que esta sección que ven aquí atrás, que la inercia de esta sección comparada a la inercia de esto sea el doble? Eso estoy diciendo acá. Entonces la inercia prima, que es este de acá, es igual a 2 veces I, que es el dato que ustedes tienen. Entonces la inercia prima, que es igual a B, el B no cambia, porque la sección sigue siendo el mismo grosor, por h al cubo para este lado y por h' al cubo en este lado. Igualan, estos dos I es igual a I, ¿no? Reemplazan esto acá, despejan lo que es el h', porque en realidad aquí tenemos b por h cubo, b por h cubo, este b con b se van, entonces hacen una simplificación de tal forma que, claro, el 12 con 12 también se pueden ir, ¿no ve? Así, cositas así. Entonces, ustedes lo pueden despejar el... Les pueden despejar el h' de aquí, ¿no ve? Y no hay más. Les sale que el h' es 0,80. Entonces yo, para que tenga doble de inercia aquí comparada a la viga normal, que ustedes han premencionado, tiene que tener mi h 0,80. Entonces a partir de ahí yo puedo dividir los puntos con una ecuación parabólica, que les voy a explicar yo creo que mañana porque no hay tiempo. Y o sea, es tratar de discretizarlo, plantearlo como secciones normales y después aplicar esto al archivo MATLAB. Entonces eso lo vamos a hacer mañana, paso a pasito, para que vayan viendo cómo se hace. ¿Está bien? Entonces hasta aquí hemos quedado hasta el h'. Entonces mañana vamos a terminar esto. Y mañana mismo también hacemos el cálculo de los momentos para poner el archivo MATLAB. ¿No hay preguntas? Por si acaso, para los que tal vez no han tomado el curso, se los voy a subir algunos videos dentro de lo que es el Classroom para que vayan haciendo su práctica. Porque no, si no están haciendo, en vano se explicando. Si es para el lunes, ya nomás tienen que hacer su ejercicio y su archivo MATLAB. Ejercicio, archivo MATLAB. Entonces todo lo que vayas, todo lo que van a necesitar, se los voy a subir al Classroom. ¿Está bien?